¿Qué está pasando en los mercados? Difícil, de saber. En general se puede decir que el apetito del riesgo sigue alto. Eso nos lo marca el Bitcoin. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Los mercados quieren marcha. ¿Sí? La situación macro pues se va complicando. Los datos de demanda y de consumo también. Los datos de las materias primas, de semiconductores, de inflación, empiezan a subir los tipos de interés. Cada vez parece más claro que en 2022 tenemos subida de tipos, nos dan un escenario que no es muy bueno para las bolsas. Sin embargo, los mercados siguen con esa sensación de que no hay alternativas a las bolsas y cuando hay un dato regular, como el dato de empleo del viernes en Estados Unidos, pues se interpreta que se van a retrasar la subida de tipos o datos que tampoco tienen tanta importancia como el hecho de que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en prolongar esta situación que ya lleva prácticamente 20 años de déficit excesivo, es decir, que normalmente esto viene desde la época de Bush, siempre se llega a un acuerdo, por tanto, el hecho de que se llegue a un acuerdo en sí mismo no es una gran sorpresa, pero el mercado está, como os digo, con mucho apetito de riesgo. Como veis, pues el mercado sí que es cierto, como vemos, os he puesto el gráfico a 3 años en semanal, suele estar tendiendo a hacer más volumen en las caídas, el mercado está ya en corto las medias móviles, no llegó a romper en una vuelta en una semana, por tanto el mercado tiene una pinta ligeramente bajista. Solo habría que comprar si se rompe al alza ese triángulo que se está formando en los últimos tiempos. Como vemos, si trazáramos la línea de tendencia, se habría roto esa línea de tendencia alcista y estaría haciendo ahora un pullback. Yo no compraría a menos que se rompieran máximos, estaría muy tranquilo. La situación del Nasdaq es una situación muy compleja. Si suben los tipos de interés, estas empresas están ultra endeudadas y eso lo reflejan claramente, como vemos, ¿no? La evolución del índice de las tecnológicas, doble máximo a nivel semanal, a nivel largo plazo y bueno, pues consolidación y yo creo que tranquilamente pues los niveles se van a ir complejizando en los próximos días. En el caso español, ¿qué es lo que ocurre? Pues el caso español verdaderamente se está viendo una recuperación de los dos sectores más importantes que ahora mismo marcan la economía española, todo lo relacionado con turismo, que efectivamente, pues a poco que la situación pandémica mejore, pues efectivamente, pues bueno, podría haber un cierto tirón de empresas pues ligadas al turismo, hoteles, empresas relacionadas con los viajes como IAG, etcétera. Y eso se refleja en un mayor interés en las últimas semanas en la bolsa española, ¿veis? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el entorno internacional no acompaña. Yo creo que la bolsa española puede ser un buen refugio, veis que la bolsa sí que habría consolidado esa tendencia bajista, perdón, tendencia alcista, pero hay que esperar. Tranquilamente, vamos a ver qué pasa a nivel internacional. Si se rompieran, desde luego, pues niveles de 9.200 por ahí, son esos niveles de ahí, esos máximos, sí que habría que entrar. Mientras tanto, pues fijarnos niveles, el que quiera entrar pensando en el fin de año, plan de pensiones, 8.500, 8.700 son buenos niveles y ya nos ponemos para abajo pues en torno a 7.700 a 7.900 son también buenos niveles en caso que la cosa se pusiera muy difícil. Como os decía, el apetito del riesgo es una locura, ¿eh? La gente está completamente desatada y esto nos lo marca el Bitcoin. Es una locura lo que está pasando con el Bitcoin y vemos cómo efectivamente se está consolidando una tendencia alcista en un momento complejo en el cual los inversores en muchos casos parecía que estaban huyendo del riesgo, se produjo ese corte al alza semanal, también se produjo el corte al alza de la media 200 sesiones, que es lo que se suele llamar Golden Cat, el cruce dorado, y ahí es donde efectivamente el mercado se ha ido. No os dejéis tampoco llevar, es algo que está ocurriendo con muchísimo menos volumen que la subida anterior. Yo sigo muy escéptico con todo esto porque hay demasiado consenso entre los analistas.
Cuando el apetito del riesgo caiga, pues veremos a ver qué pasa. Si alguien quiere jugarse unos duros a esto, pues efectivamente hay un nivel muy interesante que son la zona entre 42.000 hasta 48.000, 49.000, donde bueno, uno podría ponerse a jugar al rebote, como vemos, hay varias zonas, o si no, lógicamente la rotura de máximos. La rotura de máximos, lógicamente, se confirmarían pues prácticamente en los 60 y muchos mil, ¿no? 64.000 es el máximo, depende del mercado, etcétera, pero en torno a 64.500 más o menos serían los niveles. Yo estaría muy tranquilo, en esto. Un buen indicador de lo que está ocurriendo, por ejemplo, es lo que ocurrió la semana pasada con Shiba Inu, con Doge. Bueno, esto tengo que poner en diario porque no hay mucha historia. Absolutamente de locos. De repente Elon Musk tuiteó una foto con un perrito de esa raza y inmediatamente este valor, fijaros, que pasó de nada, estar cotizando en, bueno, 5 ceros y un 6 a perder un cero y prácticamente llegar a estar a cero, o sea, 8 veces por encima, para entendernos. Esto nos da una idea del apetito del riesgo y prácticamente caer la mitad, después. Es una locura, pero es algo normal en los mercados en burbuja, ¿eh? O sea que esto no es una buena señal que ocurran estas cosas. ¿Dónde está en lo que os tenéis que fijar estos, digamos, 2, 3 semanas? Lo voy a volver a poner en semanal para que lo veáis con más tranquilidad. Pues veis en, efectivamente, Rising Yields, ¿eh? Esto nos está avisando. No es muy preocupante porque daos cuenta que hemos pasado pues, del 1,80 al 2 máximos 2,24. Es un pequeño aviso. Yo creo que los mercados se van a empezar a poner nerviosos en el entorno del 2,5-3. 2,5-3 es un entorno en el cual la inflación a medio o largo plazo se puede recuperar en Estados Unidos de rentabilidad y muchos inversores que ahora están invirtiendo en bolsa porque no les queda otra se pueden dar la vuelta. Los tipos son los que van a marcar si la bolsa se aguanta o no se aguanta este fin de año. Mi apuesta es que va a aguantar el fin de año. Va a haber un susto, yo creo, octubre-noviembre, pero sobre todo me preocupa muchísimo 2022.